El bebé del millonario se estaba desmayando por tercera vez en apenas una semana. El pequeño cuerpo se retorcía, los ojos cerrados y la frente cubierta de sudor frío. La niñera, Mariana, sintió un nudo en el estómago al percibir un olor extraño proveniente del biberón. Algo no estaba bien, y el instinto le gritaba que no se trataba solo de una enfermedad pasajera. Ya había visto muchos niños enfermos, pero ninguno así, especialmente en el lujoso ático del barrio más exclusivo de Sao Paulo, donde la riqueza se desbordaba en cada detalle. El padre, Ricardo Montenegro, un magnate del sector inmobiliario conocido por su rigor y frialdad en los negocios, estaba inconsolable. Había contratado al mejor equipo médico del país, pero nadie parecía capaz de entender por qué su hijo, Lucas, no mejoraba. La madrastra, Isabela, es modelo con una sonrisa calculada y una frialdad poco común, siempre aparecía con explicaciones convincentes. Según ella, el aislamiento y la sedación del niño eran absolutamente necesarios para controlar la encefalitis que podría causar convulsiones fatales. Pero Mariana, con sus años de experiencia como cuidadora, sentía que algo estaba mal. Cada gesto, cada mirada de Isabela transmitía un secreto escondido detrás de la perfección. El apartamento, con sus amplios pasillos y decoración impecable, ahora parecía una prisión silenciosa. El llanto de Lucas, amortiguado por el sonido del aire acondicionado y la música clásica que Isabela insistía en poner, cortaba el silencio como cuchillas. Mariana se acercó una vez más a la cuna y, mientras pasaba la mano por el fino cabello del bebé, sintió un pedazo de tela atrapado en la nuca de él, algo que no debería estar allí. Un hilo fino, casi imperceptible, que parecía haber sido colocado con cuidado, pero no con amor. El corazón de Mariana se disparó. Era la primera evidencia concreta de que Lucas estaba siendo más manipulado que tratado. Y en ese momento, una pregunta cruel cruzó su mente. ¿Qué está escondiendo Isabela? ¿Hasta dónde llegaría para controlar la vida de mi pequeño protegido? Mariana sabía que debía actuar, pero también que cualquier movimiento en falso podría poner en peligro no solo a Lucas, sino a ella misma. El peligro era silencioso, enmascarado por el glamour y el discurso médico impecable. Mientras tanto, Ricardo se ahogaba en reuniones y compromisos, sin darse cuenta de que la seguridad de su hijo estaba siendo amenazada justo frente a sus ojos. Y la niñera, sola en la noche silenciosa, sintió el peso de una responsabilidad que jamás imaginó cargar. Algo debía hacerse, y rápido. Si estuvieras en la piel de Mariana, ¿serías capaz de ver la verdad oculta detrás de la máscara perfecta de la madrastra? Si es así, presta atención, porque las próximas vueltas de la historia revelarán secretos que nadie se atrevió a imaginar. El hilo extraño encontrado en la nuca de Lucas plantea el primer gran misterio de la historia. En las semanas que siguieron, Mariana comenzó a notar patrones que la dejaban cada vez más inquieta. La sedación de Lucas se volvía más frecuente, incluso cuando los médicos aseguraban que era solo precaución. El bebé estaba visiblemente débil. Sus pequeñas manos apenas se movían, y la niñera sentía el peso de la injusticia como una sombra constante sobre su pecho. Sabía que algo estaba mal, pero Isabela siempre encontraba la manera de desviar la atención, con sonrisas perfectas y explicaciones médicas tan convincentes que hasta Ricardo parecía no cuestionarlas. Mariana empezó a fijarse en los detalles más sutiles. Un registro médico alterado, cambios rápidos de medicación sin prescripción, pequeñas marcas rojas en la piel de Lucas que desaparecían antes de que alguien pudiera notarlas. Cada gesto de la madrastra parecía calculado, estudiado para crear la ilusión de cuidado mientras, en realidad, mantenía al niño sufriendo. El miedo de Lucas, su llanto amortiguado en las noches silenciosas y sus ojos casi apagados eran evidencias que Mariana no podía ignorar. Una noche, mientras revisaba los medicamentos guardados en un armario discreto del cuarto, Mariana descubrió algo que la hizo atragantarse. Un frasco pequeño, sin identificación clara, que no figuraba en las recetas médicas oficiales. Al olerlo, percibió un aroma químico intenso, casi metálico. Su corazón se aceleró, eso no formaba parte del tratamiento. La niñera comenzó a ensamblar mentalmente las piezas de rompecabezas, la sedación constante, el aislamiento del niño, los informes médicos manipulados. Todo apuntaba a una verdad que aún no tenía valor de enfrentar por completo. Isabela estaba manipulando la supuesta enfermedad del niño para mantener control absoluto sobre él. El ambiente de la casa se volvía cada vez más opresivo. Isabela, siempre elegante e impecable, caminaba por los pasillos con la calma de quien observa un tablero de ajedrez, y Mariana sentía que cada uno de sus pasos estaba vigilado. Incluso los médicos parecían cómplices, distraídos o intimidados por el poder y el encanto de la madrastra. El lujo de la residencia, antes encantador, ahora se transformaba en una prisión silenciosa. Cada habitación, cada cuadro, cada pasillo de mármol parecía conspirar para ocultar la verdad. Mariana comenzó a preguntarse cuántos niños inocentes ya habrían sido víctimas de este tipo de manipulación.
El peso de la responsabilidad no la dejaba dormir. Cada vez que Lucas tosía o lloraba, una punzada de miedo atravesaba su corazón. Sabía que debía actuar, pero aún no tenía pruebas suficientes para confrontar a Isabela. Cada decisión errónea podría ser fatal. Mientras observaba al niño dormido bajo sedantes, Mariana hizo una promesa silenciosa: descubriré la verdad. Te protegeré, Lucas, cueste lo que cueste. Pero no sabía que Isabela empezaba a sospechar que algo estaba mal y que la niñera estaba más alerta de lo que ella imaginaba. El peligro comenzaba a acercarse, silencioso, casi imperceptible. Y la pregunta que resonaba en la mente de Mariana era aterradora. ¿Qué pasaría si la madrastra descubriera que alguien se atrevía a desafiar su plan perfecto? Mariana encuentra el frasco sospechoso de medicación y percibe que la enfermedad del bebé puede estar siendo manipulada. El peligro está a punto de intensificarse. A la mañana siguiente, el ambiente en el ático de Ricardo Montenegro era denso, casi asfixiante. Mariana entró silenciosa en el cuarto de Lucas, mientras el bebé dormía un sueño pesado, resultado de la sedación constante que Isabela insistía en mantener. Pero algo era diferente esa mañana. La sonrisa glacial de la madrastra ocultaba un placer sutil, casi depredador, que Mariana no podía ignorar. Cada movimiento de Isabela parecía calculado para controlar no solo al niño, sino a todos a su alrededor. Mientras cambiaba el pañal y revisaba la temperatura del bebé, Mariana notó una carpeta médica escondida en un rincón del armario. Curiosa y temerosa, la abrió discretamente. Dentro encontró documentos falsificados, informes manipulados y resultados de exámenes alterados. Lo que debería indicar una encefalitis común ahora mostraba signos de una enfermedad inexistente, fabricada para justificar la sedación constante y el aislamiento de Lucas. La revelación heló a Mariana por dentro. Isabela había construido un castillo de mentiras médicas alrededor del niño, convirtiendo la propia enfermedad en un arma. Al mismo tiempo, un teléfono sonó en la sala de estar. Mariana, preocupada por ser descubierta, contestó rápidamente. Era un contacto de la farmacia preguntando por un medicamento especial que había sido retirado del estante por un empleado desconocido. Sintió que el nudo en su estómago se apretaba. El frasco que había encontrado días antes no había sido un accidente. Alguien estaba manipulando la medicación, y Mariana comprendió, por primera vez, la magnitud del peligro. No se trataba solo de una mentira médica, sino de un plan para mantener a Lucas bajo el control absoluto de la madrastra. En ese instante, Isabela entró silenciosa al cuarto, como si adivinara la presencia de Mariana. Su mirada era intensa, afilada como una cuchilla. —¿Estás cuidando bien a mi pequeño príncipe? —preguntó con un tono que mezclaba dulzura y amenaza velada. Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna. No había margen para errores. Cada palabra, cada gesto, debían ser calculados. Comprendió que ahora estaba siendo observada, estudiada, probada. Cuando Isabela salió, Mariana respiró hondo, consciente de que cualquier movimiento en falso podría poner a Lucas en peligro inmediato. Comenzó a conectar detalles que antes parecían aislados: pequeñas marcas en la piel del bebé, dosis exageradas de sedantes, aislamiento casi total del niño. Todo apuntaba a una verdad horrible. La madrastra no solo manipulaba la información médica, sino que controlaba el propio cuerpo del niño para su beneficio y poder. El miedo se convirtió en motor. Mariana sabía que debía actuar rápidamente, pero el riesgo crecía a cada segundo. Y la pregunta que resonaba en su mente, fría e implacable, era: si Isabela descubre que estoy sospechando de todo esto, ¿lograré salir viva de esta casa? El peligro ya no residía solo en la manipulación de la enfermedad de Lucas, sino en la propia seguridad de Mariana. Cada paso, cada decisión, podía ser fatal. Mientras observaba al bebé dormido, sintió que entraba en un juego de gato y ratón, con un adversario que no conocía límites. Mariana se da cuenta de que Isabela está más consciente de sus acciones de lo que ella imaginaba, aumentando el riesgo de que el plan sea descubierto. La tensión ahora es doble, por el bebé y por la propia niñera. Era una noche silenciosa, rota solo por el sonido rítmico del respirador de Lucas. Mariana recorría el cuarto una vez más, revisando los signos vitales del bebé. Pero algo llamó su atención: la luz del monitor parpadeaba de manera irregular. El niño se movía con inquietud, como si intentara comunicar algo que nadie entendía. El corazón de la niñera se aceleró. Instinto y miedo se mezclaban en una adrenalina casi insoportable. Al acercarse, percibió algo que hizo que sus manos temblaran: un hilo casi invisible, sujeto en la nuca de Lucas, conectado a un frasco de medicamento no identificado. Era el mismo que había encontrado días antes. Mariana sintió que la sangre se le helaba. Isabela estaba administrando medicación fuera de todo control médico, manipulando la salud del bebé para mantenerlo aislado. El pánico comenzó a invadir su mente, pero sabía que debía actuar con inteligencia. En ese momento, la puerta se abrió silenciosamente. Isabela entró,
impecable, con una sonrisa que ocultaba intenciones sombrías. «¿Qué estás haciendo, Mariana?», preguntó, con voz dulce pero cargada de amenaza. La niñera retrocedió, pero su determinación era mayor que el miedo. Revisando a Lucas. «No parece estar bien con esa medicación», respondió, intentando mantener la calma. Isabela se acercó, y un silencio tenso llenó el cuarto. Cada segundo parecía durar una eternidad. Entonces, sin previo aviso, Isabela intentó sacar a la niñera del cuarto, con manos firmes y mirada amenazante. Mariana comprendió que no podía ceder. Con un gesto rápido, desconectó el frasco que estaba unido al bebé y lo ocultó detrás de su propio cuerpo. En ese instante, uno de los monitores del cuarto sonó, emitiendo una alerta de frecuencia cardíaca irregular. La tensión estalló. Lucas estaba reaccionando a la manipulación, y la verdad comenzaba a revelarse de manera brutal. Isabela retrocedió, sorprendida por la interferencia inesperada. Mariana respiró hondo, consciente de que ese era el momento decisivo. Necesitaba probar lo que estaba ocurriendo y proteger al niño antes de que fuera demasiado tarde. Cada detalle, cada evidencia que había reunido ahora tenía peso. La niñera, con un coraje recién descubierto, sintió que su vida y la de Lucas estaban entrelazadas en un hilo tenue de peligro. Y allí, en el silencio cortante del lujoso cuarto, una pregunta tomó forma en la mente de Mariana, casi como un susurro en el viento. Si estuvieras en mi lugar, ¿arriesgarías todo para salvar una vida que depende de ti, aun sabiendo que puede costarte tu propia seguridad? Si estuvieras en su piel, ¿serías capaz de actuar? La tensión se intensifica, porque las próximas vueltas de la historia expondrán secretos que nadie se atrevió a imaginar, poniendo a cada personaje en riesgo. Mariana descubrió que aquella noche sería solo el comienzo de una batalla que involucraría traición, manipulación y valentía extrema. Mariana descubre la manipulación directa del medicamento mediante el frasco sospechoso y enfrenta a Isabela, creando un momento de amenaza y tensión máxima. La batalla por el bebé había comenzado de verdad. El sol aún no había salido cuando Mariana, exhausta, tomó su primera decisión consciente: no esperaría más ayuda de nadie. Cada minuto que Lucas permanecía sedado y aislado era un minuto en el que podría sufrir daños irreversibles. Sabía que debía actuar con inteligencia y discreción. Cada paso tenía que ser silencioso, cada movimiento cuidadosamente planeado. El peligro que rondaba el ático de Ricardo Montenegro no era solo la madrastra, sino el poder que ejercía sobre todos, incluidos médicos y empleados. Durante los días siguientes, Mariana comenzó a actuar en secreto. Alternaba entre cuidar al bebé y observar cada gesto de Isabela. Cada palabra, cada movimiento de la madrastra quedaba registrado en su mente. Pequeños detalles empezaron a destacarse: informes médicos inconsistentes, dosis de sedante alteradas, ligeros cambios en los horarios de alimentación del niño. Mariana comenzó a fotografiar discretamente documentos, anotar horarios y guardar pequeñas evidencias que podrían demostrar la verdad de manera irrefutable. Un día, mientras organizaba los armarios del cuarto de Lucas, encontró un sobre escondido detrás de una caja de pañales importados. Dentro, documentos que revelaban contactos de la madrastra con médicos fuera del país, pagos sospechosos e instrucciones para manipular exámenes. Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna. Finalmente tenía pruebas concretas. Pero también comprendió que ahora enfrentaba a una adversaria extremadamente peligrosa, alguien que no dudaría en dañar a quien se interpusiera en su camino. Cada vez que Isabela entraba al cuarto, el aire parecía cargarse de tensión. Mariana sentía la mirada de la madrastra, siempre sutil, como si sondeara su alma. Era un juego psicológico donde el más mínimo error podía costar caro. Pero la niñera comenzó a notar que su coraje crecía con cada descubrimiento. Cada prueba reunida era un paso hacia salvar a Lucas y exponer la verdad. Sabía que no podía actuar sola, pero tampoco podía confiar plenamente en nadie dentro de la casa. En una de esas noches silenciosas, Mariana revisó todos los documentos y fotografías acumuladas. Emergió un patrón: Isabela no solo aislaba y sedaba a Lucas, sino que también manipulaba médicos y registros, creando una narrativa falsa sobre la enfermedad del bebé. El shock y la indignación dieron lugar a una determinación feroz. Debía actuar antes de que la situación empeorara. El riesgo era grande, pero la recompensa, salvar una vida, era mayor que cualquier miedo. Mientras observaba a Lucas dormido, la niñera hizo un juramento silencioso: probaré la verdad. Y lo haré sin que nadie se dé cuenta, por su bien. Un plan comenzó a formarse en su mente, que incluía vigilancia, registro de evidencias y una acción cuidadosa para exponer a Isabela. Cada decisión era crítica. Cada momento de descuido podía significar desastre. Pero Mariana sentía que finalmente tenía el control de algo, aunque pequeño, arriesgado y silencioso. El peligro crecía, pero ahora también la valentía. Mariana sabía que la madrastra eventualmente notaría que alguien estaba investigando su imperio de mentiras.
Y la pregunta que la acompañaba era aterradora: cuando Isabela descubra que está siendo vigilada, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger sus secretos? Mariana comienza a actuar secretamente, recopila pruebas concretas contra Isabela, pero el peligro aumenta, pues la madrastra aún no ha sido desenmascarada y la vigilancia continúa. Mariana se sentó en la mesa del despacho de Ricardo, oculta entre pilas de papeles lujosamente organizados. Su corazón latía con fuerza, pero la determinación superaba al miedo. Después de días reuniendo pruebas, finalmente encontró algo que cambiaría por completo la percepción de todos sobre Isabela: un archivo antiguo, cuidadosamente escondido dentro de un cajón secreto del despacho. El nombre que aparecía en los documentos hizo que sus manos temblasen: una conexión directa entre Isabela y antiguos negocios oscuros de la familia Montenegro. Al hojear los documentos, descubrió que la madrastra no solo era manipuladora en el presente, tenía un historial de artimañas, chantajes y enfermedades falsas en familias influyentes. Pero el mayor impacto llegó al encontrar fotos antiguas de Isabela con un joven Ricardo, incluso antes de que él conociera a la madre biológica de Lucas. Había una carta fechada años atrás que mostraba que Isabela conocía detalles íntimos de la vida de Ricardo y planeaba controlar su futuro y el de su familia mucho antes del nacimiento del bebé. Todo indicaba que el plan de Isabela no era solo cuidar al hijo del millonario, sino controlar su imperio y cada paso de la familia. Mariana sintió un nudo en la garganta. Cada detalle que había recolectado: el frasco de medicación sospechoso, los registros médicos falsificados, la sedación constante de Lucas, ahora tenía sentido dentro de un esquema mucho mayor. Isabela era estratégica, fría y calculadora. Cada gesto de cuidado aparente era, en realidad, un instrumento de manipulación. No solo aislaba al bebé, sino que construía un imperio de mentiras y chantajes, con Lucas como pieza central de su plan. Al analizar más a fondo los documentos, Mariana descubrió otra revelación impactante: Isabela había falsificado diagnósticos médicos y manipulado a los profesionales de confianza de Ricardo, asegurándose de que nadie sospechara lo que realmente ocurría. Cada evidencia era un hilo del intrincado entramado que ocultaba la verdad, y Mariana sentía que estaba a punto de conectar todos los puntos y desmantelar el plan meticuloso de la madrastra. Mientras estudiaba los archivos, escuchó pasos leves acercándose. Su corazón se disparó. La sensación de ser observada se volvió inmediata y concreta. Rápidamente ocultó los documentos, pero sabía que no podía vacilar más. Cada segundo perdido aumentaba el riesgo para Lucas. Mariana comprendió que ahora no solo estaba protegiendo al bebé, estaba a punto de exponer una red de mentiras y manipulación que amenazaba a toda la familia Montenegro. Y la pregunta que hervía en su mente, como una hoja afilada, era casi imposible de ignorar: cuando Isabela descubra que finalmente estamos viendo más allá de sus mentiras, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para proteger sus secretos? El peligro estaba más cerca que nunca, pero la verdad comenzaba a emerger. Mariana sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El niño, el millonario, la madrastra, todos estaban a punto de enfrentar revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. Mariana descubre que Isabela manipuló médicos y documentos durante años y tiene una conexión directa y planificada con el pasado de Ricardo, revelando un esquema mucho más grande que solo la enfermedad del bebé. La noche cayó pesada sobre el ático de Ricardo Montenegro. Mariana, cansada pero alerta, revisaba una vez más los documentos que podrían probar la manipulación de Isabela. El bebé dormía un sueño ligero, pero inquieto. La sedación ya no era suficiente para mantener a Lucas bajo control. Cada respiración del niño era un recordatorio del riesgo creciente. De repente, la puerta se abrió bruscamente. Isabela entró, con el rostro iluminado por una expresión fría, casi depredadora. «Has estado revisando mis archivos», dijo, con un tono que no permitía réplica. Mariana tragó saliva, consciente de que un movimiento en falso podría ser fatal. La madrastra avanzó unos pasos, los ojos fijos en ella, como si pudiera leer cada pensamiento. La tensión en el aire era casi insoportable. Isabela no necesitaba palabras para intimidar: cada gesto, cada mirada, era una amenaza silenciosa. Mariana comprendió que la adversaria había descubierto que estaba siendo investigada. El meticuloso plan que había desarrollado para reunir pruebas estaba a punto de ser expuesto, y Lucas estaba en peligro directo. El niño tosió, con los ojos vidriosos, y la niñera sintió una punzada de desesperación. Sabía que debía actuar con rapidez y cautela. La madrastra se acercó a la cuna, como si cada paso estuviera calculado para aumentar el miedo. Mariana contuvo la respiración, buscando fuerzas para proteger al niño. Cada segundo parecía durar una eternidad. Entonces, sin aviso, Isabela intentó arrebatarle los documentos de las manos. Se produjo un empujón, una lucha silenciosa, y el frasco de sedante cayó al suelo, derramando un líquido que relucía bajo la luz del flexo. El bebé despertó llorando,
asustado, y la tensión alcanzó su punto máximo. Mariana comprendió que el peligro no era solo físico, era psicológico. Isabela podía manipular médicos, registros e incluso la percepción de Ricardo, pero ahora estaba frente a alguien que conocía sus secretos. La niñera sabía que en cualquier momento podría ser confrontada de manera violenta, pero no podía retroceder. El corazón acelerado de Lucas, sus pequeños gritos ahogados y la manipulación constante de Isabela aumentaban la urgencia de cada acción. Con una valentía recién descubierta, Mariana sostuvo al bebé con firmeza, protegiéndolo de cualquier intento de manipulación o amenaza. La madrastra comprendió que ya no podía controlar la situación solo con palabras y engaños. Un plan mayor había sido expuesto, y la reacción de Isabela comenzó a volverse impredecible. Cada movimiento suyo delataba tensión, miedo de perder el control y frustración. Y mientras la niñera observaba, la pregunta que martillaba en su mente crecía: ¿hasta dónde estaría dispuesta Isabela a llegar para mantener su imperio de mentiras, aun poniendo en riesgo la vida del bebé? El peligro estaba en su punto máximo. Mariana sabía que cualquier error podía ser fatal para Lucas, para ella y quizá para toda la familia. Pero también sabía que no podía retroceder ahora. La batalla por el bebé había alcanzado su clímax, y el próximo paso definiría el destino de todos. Isabela descubre la investigación y trata de actuar contra Mariana, poniendo al niño en peligro directo. El peligro alcanza su punto máximo. El reloj marcaba casi la medianoche cuando Mariana decidió que ya no podía esperar más. Cada segundo que Lucas permanecía sedado y aislado aumentaba el riesgo de daños permanentes. Con documentos, fotos y grabaciones escondidas en su bolsillo, entró silenciosamente en el despacho de Ricardo, ahora con un plan claro: exponer a Isabela de una vez por todas. Mientras tanto, Isabela percibía que la niñera actuaba con mayor audacia. La madrastra caminaba por los pasillos, elegante y calculadora, pero visiblemente irritada. Cada gesto delataba el miedo a perder el control. Mariana sabía que no podía fallar. El bebé dormía, frágil, mientras la niñera activaba discretamente el grabador que capturaba todas las conversaciones y órdenes de Isabela. La prueba final estaba lista. Entonces ocurrió lo inesperado. Ricardo entró al despacho, preocupado por los extraños ruidos que escuchaba en el ático. Mariana, sin dudar, le entregó los documentos, fotos y grabaciones. La expresión de choque e incredulidad de Ricardo fue inmediata. Recorrió rápidamente los archivos y escuchó la grabación en la que Isabela ordenaba la manipulación de los exámenes y la sedación excesiva de Lucas. La verdad finalmente se revelaba ante sus ojos. Isabela entró en el despacho en ese instante, intentando recuperar el control, pero encontró a Ricardo firme y consciente de la traición. «Isabela, ¿qué le hiciste a mi hijo?», preguntó, con la voz cargada de dolor y rabia. La madrastra trató de justificarse, pero cada mentira sonaba débil frente a las pruebas irrefutables que Mariana había reunido. Al mismo tiempo, médicos previamente manipulados llegaron, alertados por Mariana, trayendo resultados correctos de exámenes y certificados que confirmaban que Lucas nunca necesitó sedación excesiva. La red de mentiras de Isabela comenzaba a desmoronarse por completo. Mariana sostuvo al bebé en brazos, aliviada al notar que, finalmente, ya no corría un riesgo inmediato. El enfrentamiento fue intenso. Isabela, confrontada por Ricardo y las evidencias, no tuvo manera de negar la manipulación. Su frialdad dio paso a la ira desesperada. Mariana, firme y decidida, se mantuvo como protectora del niño, la pieza clave que desenmascaró años de mentiras y control. Cada documento, cada grabación, cada foto era un arma contra el poder ilusorio de la madrastra. Lucas, aún frágil, estaba finalmente seguro en los brazos de su padre, mientras Isabela era retirada del lugar por la policía, con sus planes completamente desmantelados. El imperio de mentiras que amenazaba con destruir a la familia Montenegro se desmoronaba, y la niñera, silenciosa, observaba cómo se hacía justicia. El millonario, finalmente consciente de la verdad, miró a Mariana con gratitud y reconocimiento, sabiendo que sin ella la historia habría tenido un desenlace trágico. Y mientras la adrenalina de la batalla disminuía, una certeza permanecía: el valor, la atención y el amor de Mariana salvaron no solo a un niño, sino a toda la familia Montenegro de un destino sombrío. El sol de la mañana iluminaba el ático de Ricardo Montenegro, revelando una atmósfera de alivio y renovación. Lucas, ahora seguro en los brazos de su padre, dormía profundamente, protegido de la sedación excesiva y de la manipulación que durante semanas había amenazado su vida. Su pequeño rostro, antes marcado por el cansancio y el sufrimiento, comenzaba a recuperar la frescura de un niño saludable. Ricardo, con los ojos vidriosos, miró a Mariana con una gratitud silenciosa pero profunda. Isabela, ahora bajo custodia policial, enfrentaba las consecuencias de sus actos. Su frialdad se había transformado en impotencia ante la justicia y la verdad irrefutable que Mariana había reunido. Cada mentira,
cada manipulación médica, cada acto de control sobre Lucas y la familia Montenegro fue expuesto y el imperio de mentiras que había construido se desmoronaba ante sus ojos. Ricardo finalmente comprendió la magnitud de la traición que casi le costó la vida a su hijo, y el dolor se mezclaba con el alivio. Mariana, la niñera que siempre había permanecido en el silencio de la vigilancia, se convirtió en heroína a los ojos de todos. Ricardo no solo reconoció su valentía, sino que también la protegió de cualquier represalia futura, asegurándose de que su dedicación y sacrificio fueran valorados. Cada pequeña acción, desde notar el hilo en la nuca de Lucas hasta registrar cada evidencia y confrontar a la madrastra con astucia, se convirtió en un ejemplo de coraje e inteligencia. La relación entre Ricardo y Lucas florecía de manera más natural y saludable. Ahora, libres del miedo constante a la manipulación de la madrastra, padre e hijo podían finalmente disfrutar de momentos simples, como risas, juegos y el contacto de manos pequeñas que transmitían confianza y amor. La presencia de Mariana, firme y constante, consolidaba el cuidado y el equilibrio que Lucas necesitaba para recuperarse plenamente, demostrando que la protección y el amor pueden vencer al poder de la manipulación. Para Isabela, la justicia no se limitó a su desenmascaramiento público, enfrentaría procesos legales y la plena responsabilidad por los daños físicos y psicológicos causados al niño, así como por la tentativa de manipulación de toda la familia. Su derrota era completa, y la victoria de la verdad traía un alivio indescriptible a quienes habían vivido semanas bajo tensión y miedo. Y en el silencio del ático ahora tranquilo, Mariana reflexionó sobre todo lo sucedido. Cada detalle, cada riesgo, cada momento de temor se había transformado en aprendizaje, coraje y resiliencia. La vida del niño estaba salvada, y la familia Montenegro podía reconstruir su futuro sin secretos ni manipulaciones. El equilibrio entre justicia y humanidad finalmente se había restablecido. Lucas crecería sabiendo que, incluso en las situaciones más peligrosas, hay personas dispuestas a luchar por él, que cada gesto de protección puede cambiar el curso de la vida, y que la verdad, incluso cuando está oculta, siempre encuentra su camino. Meses habían pasado desde la noche en que Mariana confrontó a Isabela y salvó a Lucas. El ático de Ricardo Montenegro ahora estaba lleno de una calma casi increíble. El bebé, antes frágil y sometido a sedación constante, crecía fuerte, sonriente y lleno de energía. Cada risa de Lucas era un recordatorio vivo del coraje y la dedicación de la niñera que nunca dudó en proteger su vida. Ricardo, ahora más presente y atento, se dedicaba con empeño a reconstruir el vínculo perdido con su hijo, consciente de que la negligencia emocional y la manipulación casi habían destruido todo lo que amaba. Mariana se convirtió no solo en cuidadora, sino en un símbolo de protección, coraje y lealtad. Su papel fue oficialmente reconocido por Ricardo y la familia, con promesas de seguridad, estabilidad y valoración de su trabajo. No solo salvó a Lucas, sino que también restauró la confianza de una familia que había sido quebrada por el engaño y la manipulación. Cada gesto suyo, cada decisión silenciosa, pasó a ser recordado y celebrado como un ejemplo de heroísmo cotidiano. Isabela, por otro lado, enfrentaba un futuro incierto. Los procesos legales, las acusaciones de manipulación de menores y falsificación de documentos médicos pesaban sobre ella. Su imperio de mentiras se había derrumbado, y su frialdad ya no era suficiente para protegerla de las consecuencias. Isabela se convirtió en un ejemplo del poder destructivo de la ambición desmedida, mostrando que la manipulación, por más sutil o calculada que sea, siempre encuentra a alguien dispuesto a revelar la verdad. Ricardo, aunque marcado por la traición y el miedo de perder a su hijo, encontró en Mariana no solo a una aliada, sino también a una amiga leal. Comprendió que la riqueza y el poder nunca podrían reemplazar el cuidado genuino y la atención hacia quienes dependían de su protección. El episodio reforzó la importancia de la vigilancia, la empatía y el amor verdadero en la vida de quienes más importan. Lucas, ahora seguro y amado, crecía rodeado de afecto genuino. Cada paso, cada descubrimiento y cada logro del niño era celebrado, lejos de las sombras de la manipulación que casi le cuestan la vida. Mariana, siempre cerca, continuaba guiando, protegiendo y cuidando, asegurando que la inocencia de la infancia se preservara y que el pasado doloroso no dejara cicatrices permanentes. Y mientras la familia Montenegro reconstruía su vida, una lección permanecía clara y profunda: el verdadero valor no está en la riqueza o el poder, sino en la valentía de actuar, en la atención a los detalles y en la determinación de proteger a quienes dependen de ti. Mariana demostró que la justicia, la lealtad y el coraje pueden vencer incluso los planes más fríos y calculadores. Si llegaste hasta aquí, gracias. Comenta abajo cuál parte te puso la piel de gallina, cuál fue tu bloque favorito y qué tema quieres para el próximo video. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias emocionantes del mundo de los millonarios.